23 años es demasiado para ser virgen. Eso dice la sociedad. Tessa lo sabía. Simplemente no le importaba. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo a turnos dobles y manteniendo la cabeza baja como para preocuparse por cuentos de hadas. Pero los cuentos de hadas se retuercen hasta convertirse en pesadillas cuando el hermano de tu mejor amiga es Dominic Costa. Él no debía fijarse en ella. Debía ser un fantasma con traje a medida, entonces él la miró. La supervivencia se detuvo, la caída comenzó. Las luces fluorescentes de la farmacia siempre dejaban a Tessa con un dolor sordo y palpitante detrás de los ojos al final de un turno de 10 horas. Los martes por la noche eran los peores. El mundo olía a lana húmeda, mentas baratas y al escozor agudo y estéril del alcohol de fricción. Empujó las puertas dobles de cristal y se ajustó más la chaqueta impermeable de segunda mano alrededor de los hombros. La lluvia en la ciudad no caía. Escupía. Cubría las aceras con una película resbaladiza y grasienta que volvía traicionero cada paso. Los arcos de los pies de Tessa gritaban en protesta contra sus zapatillas gastadas mientras caminaba las 3 cuadras hasta el metro. Tenía 23 años, estaba completamente arruinada y era totalmente invisible. Y así era exactamente como le gustaba. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Genma. Dale de comer a Macaroni, te debo la vida, las llaves están debajo de la piedra falsa. Tessa suspiró, su aliento formando una nube en el aire frío. Genma Costa era un tornado envuelto en etiquetas de diseñador. Habían sido mejores amigas desde los 6 años, antes de que la familia de Genma pasara de ser músculo local del barrio a esa clase de riqueza intocable que compraba políticos y jueces. Genma era ruidosa, imprudente y ferozmente leal. Tessa era callada, agotada y desesperadamente práctica. Encajaban porque ninguna exigía que la otra cambiara. Tessa cambió su ruta, tomando el metro 4 paradas hacia el norte, al barrio donde los porteros usaban sombreros de copa de verdad. Evitó el vestíbulo y se coló por el ascensor de servicio para el que Gemma le había dado un llavero de acceso. El apartamento de Gemma estaba en el piso 30. Era un monumento enorme y estéril al dinero nuevo. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista vertiginosa de la ciudad, que brillaba como una placa de circuito mojada. Tessa abrió la puerta y llamó suavemente. «Macaroni». El gato atigrado naranja no salió a recibirla. El apartamento estaba completamente oscuro, salvo por el resplandor ambiental de la ciudad que se filtraba a través del cristal. El aire se sentía pesado, denso. Olía levemente a ozono, petricor y algo claramente caro, como cedro oscuro y tabaco. Tessa pulsó el interruptor de la luz. No pasó nada. «El disyuntor saltó», dijo una voz. Tessa se quedó helada. El corazón le golpeó contra las costillas con un ritmo violento y aterrorizado. La voz venía de la sala, profunda y completamente desprovista de calidez. No era una amenaza, era una declaración de hecho. Y de algún modo, eso resultaba infinitamente más aterrador. Forzó la vista. Una sombra se separó de la sombra más grande del ridículo sofá de terciopelo de Gemma. Él dio un paso hacia la luz gris de la ventana. Dominic Costa. Tessa solo lo había visto unas pocas veces en su vida, normalmente desde lejos, en los cumpleaños extravagantes de Gemma o en graduaciones de secundaria. Él era 8 años mayor que ellas. Era el hermano del que Gemma casi nunca hablaba. El hombre que había tomado el control del negocio familiar cuando su padre murió de un ataque al corazón repentino y violento. No parecía un jefe mafioso de película. Llevaba un suéter oscuro de lana sin estructura y pantalones color carbón. No había anillos llamativos en sus dedos, pero la forma en que permanecía perfectamente inmóvil, con los hombros anchos y las manos colgando relajadas a los lados, proyectaba una gravedad inescapable. Se movía como un hombre que sabía que las tablas del suelo soportarían su peso hiciera lo que hiciera. «Dominic», respiró Tessa.
con la mano todavía suspendida inútilmente sobre el interruptor muerto. Tessa. Él sabía su nombre. La sílaba sonó extraña en su boca, ronca y baja. Gemma no está aquí, dijo ella, intentando obligar a sus cuerdas vocales a dejar de vibrar. Se concentró en lo práctico, en lo inmediato. Me pidió que alimentara al gato. Dominic metió la mano en el bolsillo y sacó un encendedor plateado. No encendió ningún cigarrillo. Solo abrió la tapa con un clic metálico y seco. Sé que no está aquí. No ha estado aquí en 2 días. Vine a ver si era lo bastante estúpida como para dejar un rastro. Tessa cruzó los brazos. Su chaqueta mojada crujió. El miedo seguía ahí. Pero poco a poco estaba siendo eclipsado por un agotamiento profundo hasta los huesos. ¿Y lo dejó? Dominic dio un paso más cerca. La luz ambiental atrapó su rostro. Parecía agotado. Había sombras oscuras y marcadas bajo sus ojos y una leve sombra de barba a lo largo de su mandíbula. Su nariz estaba ligeramente torcida, una imperfección brutal en un rostro por lo demás impactante. No, dijo en voz baja. No lo hizo, lo que significa que alguien más lo limpió. Hizo una pausa, bajando la mirada a las manos de ella, que pellizcaba nerviosamente una cutícula deshilachada. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Hace 3 horas. Un mensaje. Tessa levantó el teléfono, lo desbloqueó y lo arrojó sobre la isla de la cocina entre ellos. Se deslizó y se detuvo justo en el borde. Me pidió que alimentara a Macaroni. Eso es todo. Dominic no miró el teléfono. Miró a Tessa. Sus ojos eran del color del asfalto mojado, indescifrables y demasiado observadores. Estás temblando. Está lloviendo. Trabajas en la farmacia de la Cuarta con Elm. No era una pregunta. El estómago de Tessa se hundió. ¿Tienes gente vigilándome? Tengo gente vigilando a todos los que están conectados con mi hermana, corrigió Dominic con suavidad, apoyándose contra el mostrador de mármol. Tomó el teléfono de ella, miró la pantalla y luego lo deslizó de vuelta por el mármol hacia ella. Vives en un estudio en Queens. Pagas el alquiler el primer día del mes. No sales con nadie. No sales, trabajas, vuelves a casa. Y de vez en cuando limpias los desastres de mi hermana. La mandíbula de Tessa se tensó. Odiaba sentirse expuesta. Había pasado toda su vida adulta construyendo muros, haciéndose pequeña y poco interesante para que el mundo la dejara en paz. Su madre había sido un desastre hermoso y trágico que dejó que hombres peligrosos arruinaran su vida. Tessa había jurado desde muy joven ser exactamente lo contrario. Su virginidad, su aislamiento, su rutina rígida. No eran elecciones morales. Eran una armadura. Yo no limpio sus desastres, dijo Tessa, con la voz bajando un registro y endureciéndose. Alimento a su gato. Hay una diferencia. Ahora, si ya terminaste de recitar mi biografía, voy a abrir una lata de atún y me voy a casa. El silencio se extendió entre ellos. La lluvia azotaba el cristal grueso del rascacielos. Por un segundo, Tessa pensó que había ido demasiado lejos. Uno no le hablaba a un hombre como Dominic Costa como si fuera un vendedor telefónico. Pero entonces la comisura de su boca se movió. No fue exactamente una sonrisa, pero la tensión pesada y sofocante de la habitación se fracturó lo suficiente para que ella pudiera respirar. Adelante, Tessa, dijo él en voz baja, retrocediendo hacia las sombras. Alimenta al gato. A la tarde siguiente, el sol se negó a brillar. El cielo tenía el color de una ciruela magullada, colgando bajo y pesado sobre la ciudad. Tessa contaba agresivamente pastillas de amoxicilina en una bandeja de plástico cuando la campanilla sobre la puerta de la farmacia tintineó. No levantó la vista de inmediato. Ahora la atiendo, murmuró, usando una espátula de plástico para deslizar las cápsulas rosas dentro de un frasco. Cuando por fin tapó el frasco y levantó la mirada, el aliento se le atascó en la garganta.
Dominic Costa estaba de pie en el estrecho pasillo entre las tarjetas de felicitación y los calcetines de compresión. Bajo la luz fluorescente dura y zumbante de la farmacia, parecía completamente fuera de lugar. Hoy llevaba un traje oscuro hecho a medida, la tela absorbiendo aquella iluminación terrible. Dos hombres con abrigos oscuros idénticos estaban afuera, sobre la acera, de espaldas a la puerta de cristal, con las manos entrelazadas frente a ellos. La única clienta de la tienda, una anciana comprando laxantes, miró una vez a Dominic, dejó caer su canasta y salió apresuradamente por la puerta. Tessa lo miró fijamente. Estás espantando a mis clientes. Parecía que recordó que tenía que estar en otro sitio, dijo Dominic. Caminó hasta el mostrador. De cerca, el tamaño puro de él resultaba abrumador. No solo ocupaba espacio físico, dominaba el aire a su alrededor. Tu turno terminó hace 10 minutos. Estaba terminando una receta. Tessa se secó las manos en el uniforme azul, hiperconsciente de que olía a desinfectante de manos genérico y de que tenía el cabello sujeto con una pinza plástica a la que le faltaban 3 dientes. ¿Qué haces aquí, Dominic? El teléfono de Gemma está muerto, desde medianoche. Su voz era baja, destinada solo a ella. El agotamiento que ella había visto la noche anterior se había transformado en una intensidad silenciosa y vibrante. ¿Se comunicó contigo? No. Tessa frunció el ceño, una preocupación auténtica atravesando su molestia. Gemma era inconstante, pero nunca desaparecía por completo. Vivía en las redes sociales. ¿Estás seguro de que no está durmiendo la resaca en un hotel? Soy dueño de los hoteles donde duerme, dijo él con frialdad. No está allí. Busca tu abrigo. No puedo irme así nada más, protestó Tessa señalando la trastienda. Tengo que fichar la salida. Y mi jefe... ¿Tu jefe? La interrumpió Dominic, desviando la mirada hacia el farmacéutico aterrorizado que se asomaba desde la oficina trasera. Entiende que tienes una emergencia familiar, ¿verdad, Gary? Gary soltó un sí, señor, lleno de pánico. Tómate todo el tiempo que necesites, Tessa. Tessa fulminó a Dominic con la mirada. Odiaba aquella demostración de poder. Odiaba lo fácilmente que el mundo doblaba las rodillas ante él. Pero más que eso, odiaba el nudo de terror auténtico que se estaba formando en su estómago por su mejor amiga. Sin decir una palabra más, tomó su chaqueta húmeda del gancho, agarró su bolso y rodeó el mostrador. Dominic empujó la puerta de cristal para abrirla por ella. Afuera, una elegante camioneta negra esperaba junto a la acera. Uno de los hombres abrió la puerta trasera. Tessa vaciló. Subirse a un auto con un jefe de cartel era exactamente el tipo de cosa que su madre habría hecho. Era el primer paso de un camino que terminaba en una tumba poco profunda o en una vida destrozada. Dominic se detuvo al ver su vacilación. No la presionó. No le dio una orden. Simplemente la miró, sus ojos oscuros quitándole capa por capa su cinismo defensivo. No dejaré que te pase nada, dijo él. La promesa no fue teatral. Fue un juramento pesado, férreo. Pero te necesito. Si ella huye, huirá hacia ti. Tessa tragó con fuerza. La garganta le hizo un pequeño clic. Entró en el auto. El interior olía a cuero caro y menta. El golpe pesado de la puerta al cerrarse los encerró en una burbuja silenciosa e insonorizada, ahogando el ruido de la ciudad. Dominic se sentó a su lado, dejando una distancia respetable entre ellos, pero el calor que irradiaba su cuerpo era innegable. La camioneta se incorporó suavemente al tráfico resbaladizo. ¿Por qué la soportas? Preguntó Dominic de pronto, su voz cortando el silencio espeso. Miraba por la ventana tintada, observando el borrón de luces de freno. Tessa bajó la mirada a sus manos, pellizcándose la uña del pulgar. Porque cuando mi mamá murió, yo tenía 17 años. No tenía dinero, no tenía padre, y el Estado iba a meterme en un hogar grupal. Gemma me escondió en la casa de la piscina durante 3 meses y me llevó comida hasta que cumplí 18 y pude firmar mi propio alquiler.
Me mantuvo fuera del sistema. Dominic giró lentamente la cabeza para mirarla. Los ángulos afilados de su rostro se suavizaron apenas una fracción. Él entendía la moneda de la lealtad. En su mundo, las deudas se escribían con sangre. Uno no olvida una deuda. No, dijo Tessa en voz baja. Yo no olvido. Eres una buena amiga, Tessa. Soy una amiga cansada. Apoyó la cabeza contra el reposacabezas de cuero y cerró los ojos por un breve segundo. ¿En qué clase de problema está metida, Dominique? No me mientas. Le debe una cantidad considerable de dinero a un hombre que no respeta el territorio de mi familia, respondió Dominic con un tono que se volvió clínico. Es una provocación. Están usando su estupidez para poner a prueba mi paciencia. Tessa abrió los ojos y lo miró. ¿Vas a matarlos? Dominic no parpadeó. Si le han tocado un solo cabello de la cabeza, quemaré todo su mundo hasta los cimientos. La absoluta falta de emoción en su voz le envió un escalofrío por la espalda a Tessa. Era una realidad violenta y aterradora, y aún así, al mirar la línea afilada de su mandíbula y la feroz lealtad protectora ardiendo bajo su exterior frío, Tessa sintió un aleteo completamente inapropiado en el pecho. Había pasado toda su vida evitando a los hombres peligrosos, solo para darse cuenta de que el hombre más peligroso de la ciudad era el único que la hacía sentirse completamente segura. Su teléfono sonó en su regazo. El pitido agudo rompió la atmósfera pesada. Tessa lo tomó. Un número desconocido. Un solo mensaje. Tess, soy G. Motel 6 en la I-95, habitación 112. Trae dinero. No se lo digas a Dom. Ella miró la pantalla, el corazón martillándole. Lentamente giró el teléfono y le mostró la pantalla al hombre sentado a su lado. Los ojos de Dominic recorrieron el mensaje. Un músculo palpitó en su mandíbula. Tocó el cristal que lo separaba del conductor. Cambio de planes, ordenó Dominic, su voz repentinamente dura como pedernal. Vamos a la autopista. El motel era una mancha podrida iluminada por neón al borde de la interestatal. La lluvia había aumentado, convirtiendo el estacionamiento en un pantano turbio de manchas de aceite y canaletas desbordadas. Quédate en el auto, ordenó Dominic, abriendo su puerta. No. Tessa se desabrochó el cinturón. Le temblaban las manos, pero su voz era sorprendentemente firme. Si te ven venir, podrían entrar en pánico y hacerle daño, me pidió a mí. Dominic se quedó inmóvil, con un pie sobre el pavimento mojado. La miró, sus ojos oscuros entrecerrándose. Odiaba que ella tuviera razón. Caminas delante de mí, no hablas. Si algo sale mal, te tiras al suelo, ¿entiendes? Sí. Caminaron bajo la lluvia helada hacia la habitación 112. Los dos guardias los flanqueaban, silenciosos y letales. Las zapatillas de Tessa chapotearon sobre el concreto. Se sentía como si caminara hacia una ejecución. Golpeó la puerta verde descascarada. Gemma, soy Tessa. Un momento después la puerta se abrió apenas. El rostro de Gemma, surcado de lágrimas, apareció en la rendija. Se veía terrible. Su maquillaje de diseñador estaba corrido. Su costosa blusa de seda estaba rasgada en el cuello. Tess, ¿trajiste...? Los ojos de Gemma se deslizaron por encima del hombro de Tessa y aterrizaron en Dominic. Todo el color desapareció de su rostro. Antes de que Gemma pudiera cerrar la puerta de golpe, la mano de Dominic salió disparada, golpeando la madera con un crujido violento que astilló el marco. Empujó la puerta hasta abrirla por completo y entró en la habitación mugrienta. Tessa tropezó detrás de él, jadeando. Había dos hombres en la habitación. Uno estaba sentado sobre la cama manchada, contando un fajo de billetes. El otro estaba de pie cerca del baño. Ambos llevaron las manos a la cintura en el instante en que la puerta se abrió de golpe. No llegaron a hacerlo. Dominic se movió con una velocidad líquida y aterradora.
Cruzó la habitación en 2 zancadas, agarró al hombre junto al baño por la garganta y lo estrelló contra el panel de yeso con fuerza suficiente para agrietar el yeso. El segundo hombre se lanzó, pero los guardias de Dominic ya estaban dentro, arrastrándolo al suelo con eficiencia brutal. Todo terminó en 5 segundos. Tessa se quedó congelada junto a la puerta, con el aliento atrapado en la garganta. Observó cómo Dominic, con el rostro convertido en una máscara impasible de piedra, apretaba el agarre alrededor del cuello del hombre que se ahogaba. Las piernas del hombre pateaban frenéticamente contra la pared. ¡Dominic!, sollozó Gemma desde la esquina, encogiéndose en una bola. Dominic no miró a su hermana. Miró directamente a los ojos del hombre que sostenía suspendido del suelo. Si alguna vez vuelves a respirar en dirección a mi hermana, te arrancaré la piel de los huesos. Asiente si entiendes. El hombre con el rostro volviéndose de un púrpura moteado logró asentir de forma frenética y brusca. Dominic lo soltó. El hombre cayó al suelo, tosiendo violentamente. Dominic se ajustó los puños de la chaqueta, sin un cabello fuera de lugar. Se volvió hacia sus hombres. «Limpian esto. Pónganla en el auto». No miró a Gemma mientras la sacaban. Volvió hacia Tessa, que temblaba tan violentamente que le castañeteaban los dientes. «Mírame», dijo Dominic, su voz perdiendo al instante el filo brutal. Era suave, una orden silenciosa. Tessa obligó a sus ojos a levantarse. «¿Estás herida?», preguntó él. Ella negó con la cabeza. No podía hablar. La adrenalina estaba cayendo, dejando a su paso un pánico frío y hueco. Acababa de ver al monstruo bajo el traje. Había visto la violencia de la que él era capaz. Dominic vio el miedo en sus ojos. Extendió la mano, vacilando una fracción de segundo antes de apoyar su mano grande y cálida en la nuca de ella. Su pulgar rozó el punto de su pulso. «Respira, Tessa». El contacto actuó como un cable vivo. El calor puro de su mano contra su piel helada la ancló, sacándola de la espiral de pánico. «Salgamos de aquí», murmuró él. 40 minutos después no estaban en el estudio estrecho de Tessa. Estaban en el ático de Dominic, una fortaleza enorme en el cielo que hacía que el apartamento de Gemma pareciera un dormitorio universitario. Gemma había sido llevada a una finca familiar segura bajo fuerte vigilancia. Tessa estaba de pie en el centro de la inmensa sala de estar de Dominic, tenuemente iluminada. Todavía llevaba puesta su chaqueta húmeda. Dominic caminó hasta una licorera de cristal, sirvió 2 dedos de líquido ámbar en un vaso pesado y volvió hacia ella. Le puso el vaso en la mano. «Bebe», instruyó. Tessa llevó el vaso a los labios y dio un trago. El whisky le quemó la garganta como fuego líquido, haciéndola toser, pero ahuyentó el hielo persistente de sus venas. Dominic se quitó la chaqueta del traje y la arrojó sobre un sillón de cuero. Se arremangó, revelando antebrazos gruesos y tensos, y una constelación de cicatrices desvanecidas. Volvía a parecer agotado. La adrenalina de la violencia se había drenado de él, dejándolo con un aspecto intensamente humano. Se sentó en el borde de la mesa de café, justo frente a donde ella estaba de pie. La miró desde abajo, con los codos apoyados sobre las rodillas. «Estás enojada», observó. «Estoy aterrada», corrigió Tessa, con la voz por fin más firme. Sostuvo el vaso con ambas manos. «No pertenezco aquí, Dominic. No pertenezco a habitaciones de motel con hombres armados. No pertenezco a áticos que cuestan más de lo que vale mi vida. Ficho en el reloj. Cuento pastillas. Perteneces donde decidas pertenecer», dijo él suavemente. «No», Tessa negó con la cabeza, lágrimas de pura frustración punzándole los ojos. «No lo entiendes. Toda mi vida he mantenido la cabeza baja. Construí muros tan altos que nadie podía treparlos. Nunca dejé entrar a nadie. Nunca». Se detuvo, las mejillas ardiéndole. La armadura cínica se estaba agrietando, cayendo pedazo a pedazo.
Dominic inclinó la cabeza, sus ojos oscuros clavados en los de ella. No la presionó, pero el silencio exigió la verdad. No sé cómo hacer esto, susurró Tessa, la confesión saliendo de ella como un desgarro. Nada de esto. Tengo 23 años y nunca he dejado que un hombre me vea desnuda. Nunca me han tocado porque el contacto significa apego, y el apego significa ruina. Y ahora estoy aquí de pie, y lo único en lo que puedo pensar es en cómo se sintió tu mano en mi cuello. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Tessa cerró los ojos con fuerza, deseando que el suelo se abriera y se la tragara entera. Acababa de entregarle su vulnerabilidad más grande y humillante a un jefe mafioso, a un hombre que comerciaba con sangre y ventaja. Escuchó el roce de sus zapatos sobre el piso de madera. Cuando abrió los ojos, Dominic estaba de pie a escasos centímetros de ella. El jefe imponente y aterrador había desaparecido. En su lugar había un hombre que la miraba con una reverencia que le robó el aliento directamente de los pulmones. Él extendió la mano, sus nudillos rozándole la mejilla. Su toque era aterradoramente gentil. ¿Crees que eso te hace débil?, murmuró Dominic, su pulgar atrapando una lágrima suelta que escapó de sus pestañas. Su voz era un murmullo profundo y áspero que vibraba en el pecho de ella. ¿Crees que protegerte te convierte en una tonta, Tessa? En mi mundo encerramos lo que no tiene precio. Tessa se estremeció con un temblor de cuerpo entero cuando él dio un paso más cerca, borrando el espacio entre ellos. Si nunca te han tocado, susurró Dominic, inclinándose hasta que sus labios quedaron a un suspiro de los de ella, el aroma a cedro y whisky envolviéndola. Entonces iremos despacio, porque voy a tocarte, Tessa, y cuando lo haga, nunca voy a soltarte. Tessa despertó con el olor de granos de café tostados y lluvia evaporándose del asfalto caliente. Estaba enredada en sábanas que parecían seda líquida, un contraste marcado con las mezclas baratas que compraba en tiendas de descuento. Durante 3 segundos agonizantes, su cerebro le ofreció la cómoda mentira de que estaba en su propia cama en Queens, tarde para un turno. Luego registró el tamaño inmenso del colchón, el pesado silencio insonorizado de la habitación. Los eventos de la noche anterior se estrellaron contra su pecho como un peso físico. El motel, la puerta astillada, el hombre ahogándose contra el panel de yeso. Dominic. Tessa se incorporó, pasándose una mano por el cabello enredado. Llevaba una camiseta gris carbón que olía levemente a cedro y detergente caro. Dominic se la había dado antes de cerrar en silencio la puerta de la habitación de invitados, dejándola sola con sus pensamientos acelerados. Él había cumplido su palabra. No la había presionado. Pero el recuerdo de su aliento contra sus labios, su voto absoluto de desmantelar sus muros, dejó un zumbido bajo y vibrante en sus venas. Se deslizó fuera de la cama. Sus zapatillas gastadas se veían patéticas sobre la alfombra persa mullida. Se las puso de todos modos, necesitando algo familiar que la anclara. El ático estaba bañado por la luz gris y plana de media mañana. Tessa caminó por el amplio pasillo, las suelas de sus zapatos silenciosas sobre la madera. Lo encontró en la cocina. Dominic estaba apoyado contra la isla de mármol, con una tableta en una mano y una taza de cerámica en la otra. Llevaba jeans oscuros y una camisa blanca abotonada, por fuera, con las mangas arremangadas por encima de los codos. Levantó la mirada en el instante en que el pie de ella cruzó el umbral. La transición en su rostro fue instantánea. La mirada fría y calculadora que había dirigido a la pantalla se derritió en algo completamente distinto. Era una mirada de enfoque silencioso y absoluto. «Hay café en la cafetera», dijo él. Su voz era un ronroneo bajo en el apartamento silencioso. «Y bagels del lugar de la octava. Gemma mencionó una vez que sobrevives enteramente a base de bagels de todo con queso crema simple». Tessa se detuvo en el borde de la cocina.
¿Recuerdas un comentario pasajero que hizo tu hermana sobre mis preferencias de bagel? Recuerdo todo sobre ti. Él dejó la tableta boca abajo sobre el mármol. ¿Dormiste? No. Tessa mintió. Se había quedado dormida por puro agotamiento en el momento en que su cabeza tocó la almohada. Dominic, necesito ir a casa. Necesito ir a trabajar. Ya no tienes trabajo. Tessa se quedó helada, con la mano suspendida sobre la manija de la cafetera. Giró la cabeza de golpe para mirarlo. ¿Disculpa? Compré la farmacia esta mañana, dijo Dominic, dando un sorbo lento a su café. Lo dijo con la indiferencia casual de alguien que anuncia que compró un periódico. Gary se jubilará anticipadamente. La tienda está cerrada por renovaciones. Tú estás de licencia pagada por tiempo indefinido. Una punzada caliente y afilada de ira atravesó el miedo persistente. Tessa rodeó la isla, deteniéndose a 2 pies de él. No puedes hacer eso. No puedes comprar mi vida solo porque te resulta conveniente. No se trata de conveniencia, se trata de mantenerte respirando. No levantó la voz, no se movió. Simplemente absorbió la ira de ella como un muro de piedra recibiendo una ola. Los hombres de esa habitación de motel trabajan para la familia Moretti. Intentaban usar a Gemma para llegar a mí, fallaron. Ahora buscan un punto débil. Si descubren que fuiste tú a quien Gemma llamó, irán a Queens. Derribarán la puerta de tu estudio y no les importará que seas solo una civil. Te usarán para herirme. Tessa lo miró, con el pecho subiendo y bajando, la parte lógica de su cerebro. La superviviente que la había mantenido viva durante 23 años sabía que él tenía razón. Pero la mujer independiente y cínica lo odiaba. No soy uno de tus activos, dijo, con la voz temblando por el esfuerzo de mantener el control. No soy una pieza en tu tablero de ajedrez. Dominic dejó la taza. Entró en su espacio, cerrando los 2 pies entre ellos en un segundo. Estaba tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Tienes razón, dijo suavemente. Extendió la mano, sus nudillos apartando un mechón suelto detrás de la oreja de ella. Su toque era ligero como una pluma, completamente opuesto a la realidad violenta que estaban discutiendo. No eres un peón, Tessa. Eres lo único en mi vida que realmente quiero proteger. Tu apartamento está comprometido. Mis hombres están empacando tus cosas esenciales ahora mismo. Te quedas aquí. No pertenezco aquí, susurró ella. Una súplica desesperada a la lógica. Entonces haz espacio, respondió él, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Porque no voy a quitarte los ojos de encima hasta que los Moretti estén enterrados. La finca de la familia Costa era una fortaleza disfrazada de una enorme mansión de la Edad Dorada en la costa norte de Long Island. Tessa estaba sentada en la parte trasera de la camioneta blindada, observando cómo las puertas de hierro forjado se abrían mientras se acercaban. Los terrenos estaban impecables, todos setos cuidados y entradas de grava triturada. Pero los hombres que patrullaban el perímetro con trajes oscuros y auriculares arruinaban la ilusión de un retiro campestre tranquilo. Dominic estaba sentado a su lado leyendo un expediente. Había permanecido en silencio durante los 40 minutos de viaje. Operaba en 2 modos. El hombre ferozmente protector que le servía café y el jefe frío e inaccesible que dirigía un imperio de violencia. Ahora mismo era el jefe. La camioneta se detuvo frente a los escalones principales. Un hombre abrió la puerta antes de que el motor terminara siquiera de apagarse. «Gemma está en el solarium, jefe», dijo el hombre asintiendo a Dominic. Dominic no reconoció el saludo, miró a Tessa. 20 minutos, luego nos vamos. Wyatt se quedará junto a la puerta. Señaló a un hombre de hombros anchos con muchas cicatrices que estaba cerca de la entrada. Wyatt le ofreció a Tessa un asentimiento firme y respetuoso. Tessa bajó del auto. El aire olía a agua salada y dinero. Subió los escalones de piedra, agudamente consciente de los ojos que observaban cada uno de sus movimientos.
Se sintió como una impostora con sus jeans de segunda mano y su suéter enorme, entrando en un mundo construido sobre sangre y herencia. Encontró a Gemma en una habitación de cristal que daba a las aguas grises y agitadas del estrecho. Gemma estaba acurrucada en una chaise longue floral, aferrada a un cojín como a una balsa salvavidas. Se veía increíblemente pequeña. «Tess». Gemma jadeó, bajando torpemente del diván y lanzando los brazos alrededor de Tessa. Tessa la abrazó de vuelta, sintiendo los huesos afilados que sobresalían de los hombros de su amiga. «¿Estás bien, Gem? ¿Te hicieron daño?» «No, solo me asustaron». Gemma se apartó, limpiándose una lágrima manchada de rímel de la mejilla. Soy tan estúpida. Le debía 40,000 a un corredor de apuestas. No sabía que le pagaba tributo a los Moretti. Te lo juro, Tess, no lo sabía. Ya terminó, dijo Tessa suavemente, guiando a Gemma de vuelta al sofá. Dominic se está encargando. Al oír el nombre de su hermano, Gemma se estremeció. Miró a Tessa. Realmente la miró, sus ojos recorriendo el rostro de Tessa y el suéter enorme que claramente pertenecía a un hombre muy grande. «Te mantuvo con él», afirmó Gemma. No era una pregunta. Tessa se movió incómoda. «Mi apartamento no es seguro». Gemma negó lentamente con la cabeza, una claridad repentina y afilada abriéndose paso a través de su pánico. «Hay una docena de casas seguras en la ciudad, Tess. Condominios con guardias 24 horas. Te llevó al ático. Te llevó a su casa. Dominic no lleva a nadie al ático. Solo está siendo cauteloso. No seas ingenua», espetó Gemma, con la voz de pronto feroz. Tomó las manos de Tessa y las apretó con fuerza. «Mírame. Te quiero. Eres la hermana que realmente elegí, pero necesitas entender qué es mi hermano. No es un hombre normal. No siente las cosas de manera normal. No se enamora de forma pasajera. Se obsesiona, reclama cosas. Si ha decidido que le perteneces, quemará la ciudad para conservarte». Un frío escalofrío recorrió la espalda de Tessa. Reflejaba la promesa aterradora que Dominic le había hecho apenas la noche anterior. «Puedo manejarlo», dijo Tessa, aunque a su voz le faltaba convicción. «Puedes manejar al hombre», corrigió Gemma con amargura. «¿Puedes manejar la vida? ¿Puedes manejar saber que el traje que usa para cenar podría tener la sangre de otra persona en los puños? Porque esa es la realidad, Tess. Yo nací en esta jaula. Tú estás entrando en ella voluntariamente». Antes de que Tessa pudiera formular una respuesta, la pesada puerta de madera del solarium se abrió con un clic. Dominic estaba en el umbral. El aire de la habitación descendió instantáneamente 10 grados. No miró a su hermana. Su mirada estaba fija por completo en Tessa. «Hora de irnos», dijo. No era una petición. Tessa apretó las manos de Gemma una última vez, una promesa silenciosa de que no habían terminado de hablar, y se puso de pie. Caminó hacia Dominic. Al pasar junto a él, captó el tenue olor metálico de ozono y algo más afilado bajo el cedro. Bajó la mirada. Había una diminuta mancha color óxido en el puño blanco inmaculado de su camisa. Sangre. Él la sorprendió mirando, no ocultó la muñeca, simplemente ajustó su gemelo, sus ojos clavados en los de ella, retándola a estremecerse. Tessa no se estremeció. Enderezó los hombros y pasó junto a él hacia el pasillo. La jaula se estaba cerrando, y lo aterrador no era la cerradura. Lo aterrador era que empezaba a desear al hombre que sostenía la llave. Para cuando regresaron a la ciudad, el sol se había puesto, sumiendo el ático en una quietud sombría y llena de sombras. Tessa estaba de pie junto a las ventanas, del suelo al techo de la sala, mirando la cuadrícula de luces de la ciudad. El reflejo en el cristal mostraba a una desconocida. Se veía cansada, pequeña y completamente fuera de su profundidad. Las palabras de Gemma resonaban sin descanso en su cráneo. Se obsesiona, reclama cosas,
¿Puedes manejar la vida? Oyó el suave tintineo de un vaso detrás de ella. No se dio la vuelta. Has estado callada desde Long Island, dijo Dominic. Su reflejo se unió al de ella en el cristal. Estaba a unos pasos detrás, habiéndose quitado la chaqueta del traje y la corbata. La camisa blanca, la de la manga manchada, había desaparecido, reemplazada por una camiseta oscura y sencilla. Gemma cree que soy una idiota, dijo Tessa, su voz plana, rebotando contra el cristal grueso. Gemma piensa en sí misma. Es un mecanismo de supervivencia que desarrolló cuando mi padre estaba vivo. Dominic se acercó. La proximidad hizo que el vello del brazo de Tessa se erizara. ¿Qué piensas tú, Tessa? Pienso que estoy parada en un apartamento de $60 millones porque un cartel quiere usarme como carnada. Finalmente se giró para enfrentarlo. La armadura cínica estaba completamente ajustada, un intento desesperado de proteger el núcleo vulnerable que él había expuesto la noche anterior. Pienso que compraste a mi empleador para controlar mis movimientos. Pienso que hoy vi sangre en tu manga. Dominic no lo negó. Dio un sorbo a su bourbon, sus ojos oscuros y legibles. Arthur Moretti envió un explorador al perímetro de la finca. El explorador fue tratado. ¿Tratado? Repitió Tessa, el eufemismo sabiendo a ceniza en su boca. ¿Lo mataste? No, le rompí la clavícula y lo envié de vuelta a Arthur con un mensaje. Dominic dejó el vaso sobre una mesa auxiliar. Cerró la distancia entre ellos, deteniéndose a escasos centímetros. Esto es lo que soy. No te oculto la violencia, porque la violencia es lo que mantiene a los monstruos en la puerta. No voy a disculparme por proteger lo que es mío. No soy tuya, disparó Tessa, con la voz temblando por una emoción súbita y feroz. Tengo 23 años. He pasado toda mi vida asegurándome de que nadie me posea. No te debo nada solo porque decidiste hacer de caballero con armadura ensangrentada. Esperó que él se enojara. Quería que se enojara. La ira era fácil de combatir. En cambio, Dominic la miró con una ternura profunda y aterradora. Levantó las manos, con las palmas abiertas, un gesto de rendición completa. No me debes nada, aceptó en voz baja. Nunca me deberás nada. Bajó las manos dejándolas descansar suavemente en las caderas de ella. El contacto envió una descarga violenta de electricidad directo a su centro. Tessa jadeó, sus manos subiendo por instinto para apoyarse contra el pecho de él. Bajo el algodón fino de su camiseta podía sentir el latido firme y pesado de su corazón. Te prometí que iríamos despacio, murmuró Dominic, su voz descendiendo a un susurro áspero. Se inclinó, apoyando la frente contra la de ella. Pero necesitas entenderlo, Tessa. Los muros que construiste mantuvieron fuera a los hombres equivocados. No me mantendrán fuera a mí porque no quiero derribarlos. Quiero hacer guardia fuera de ellos para que nunca tengas que volver a tener miedo. Tessa cerró los ojos, un aliento desgarrado atravesándole los pulmones. La lucha se drenó de ella, reemplazada por una vulnerabilidad pesada y dolorosa. Estaba tan cansada de pelear. Estaba tan cansada de estar sola. No sé cómo hacer esto, confesó de nuevo. La misma admisión aterrada de la noche anterior, pero esta vez se sintió más pesada, más real. No conozco las reglas. No hay reglas, dijo Dominic. Deslizó una mano desde su cadera enredando los dedos en el cabello de la nuca de ella. Le inclinó la cabeza hacia arriba. Tú dictas el ritmo. Si me dices que me detenga, me detengo. Si me dices que me vaya, me arrancaré mi propio corazón y lo dejaré a tus pies, pero me iré. Le estaba dando todo el poder. El jefe peligroso y letal de la familia Acosta estaba poniendo todas sus cartas sobre la mesa, ofreciéndole lo único que ella valoraba por encima de todo: control. Tessa abrió los ojos, miró las líneas brutales y hermosas de su rostro. Pensó en su madre, destruida por hombres débiles que tomaban y tomaban.
Dominic no estaba tomando, estaba ofreciendo. Ella tomó su decisión. Lenta, deliberadamente, Tessa deslizó las manos por su pecho y rodeó su cuello con los brazos. No apartó la mirada. «No te vayas». Un gemido bajo vibró en el pecho de Dominic, un sonido de reverencia absoluta y hambre contenida. Ya no vaciló. Cerró la fracción de pulgada que quedaba entre ellos, capturando los labios de ella con los suyos. El mundo entero de Tessa se redujo a un punto de calor y sensación. Había esperado que el beso fuera exigente, una posesión violenta adecuada para un hombre de su mundo. Pero no lo fue. Fue dolorosamente gentil. La besó como si estuviera hecha de vidrio hilado, sus labios moviéndose contra los de ella con una adoración lenta y deliberada. La vacilación que le había sujetado la columna se evaporó. Tessa se derritió contra él, su boca abriéndose, invitándolo a entrar. El sabor de bourbon y menta inundó sus sentidos. El tamaño puro de él, los músculos duros bajo sus manos, deberían haberla aterrorizado. En cambio, se sintió como soltar un ancla en medio de un huracán. Las manos de Dominic se tensaron en su cintura, atrayéndola hasta pegarla por completo a él. Profundizó el beso, una lenta escalada de calor que hizo subir un rubor por el pecho de ella. Los dedos de Tessa se hundieron en el cabello de la nuca de él, un suspiro suave e involuntario escapando de sus labios. Él rompió el beso lentamente, apoyando la frente contra la de ella. Ambos respiraban con dificultad, el silencio del ático amplificando el sonido de sus alientos entrecortados. «Estás temblando», susurró Dominic, su pulgar rozando la mejilla sonrojada de ella. «No tengo miedo», respondió Tessa de inmediato, y se dio cuenta con asombro de que era la verdad absoluta. «Lo sé», dijo él, depositando un beso suave en su sien. Rodeó su cuerpo con los brazos, sosteniéndola con fuerza contra su pecho, acomodando la cabeza de ella bajo su barbilla. «Lo sé, mía». Tessa cerró los ojos, apoyando la mejilla contra su pecho, escuchando el golpe firme de su corazón. Había dejado entrar al monstruo. Había bajado el puente levadizo e invitado a la oscuridad a pasar. Pero mientras sus brazos la sostenían con fuerza contra la realidad aterradora de su mundo, Tessa comprendió que lo más peligroso no era la familia Moretti ni la sangre en su puño. Lo más peligroso era que se estaba enamorando de él completa y desesperadamente. Y en un mundo construido sobre la ventaja, un corazón era lo más fácil de romper. El ático se convirtió en un purgatorio hermoso y aterrador. Durante 3 días llovió. La ciudad de abajo era un lienzo gris manchado de paraguas y luces de freno, completamente desconectado del silencio insonorizado y climatizado del mundo de Dominic. Tessa se adaptó porque adaptarse era lo que mejor hacía. Aprendió los ritmos de una guerra librada a distancia. Dominic apenas dormía. Pasaba horas en su estudio, con la pesada puerta de roble cerrada, su voz un murmullo bajo y autoritario que se filtraba por la madera. Hombres con trajes oscuros entraban y salían, sus rostros sombríos, sus abrigos oliendo a lana mojada y humo de cigarrillo rancio. Wyatt, el guardia con cicatrices, se convirtió en una presencia permanente junto a la puerta principal. Un monolito silencioso que solo hablaba para ofrecerle a Tessa agua embotellada o confirmar que el perímetro estaba seguro. Dominic cumplió su promesa. No la presionó hacia una relación física. No la invadió, pero su presencia era una manta constante y pesada que la envolvía. Salía de su estudio, con los ojos marcados por el agotamiento, y la encontraba leyendo en el sofá de terciopelo. No decía una palabra. Simplemente se sentaba a su lado, colocaba las piernas de ella sobre su regazo y apoyaba una mano en su tobillo mientras revisaba libros de cuentas en su tableta. Ese toque casual y posesivo hizo más para desmantelar sus defensas que 1000 grandes declaraciones. Era un ancla.
Era la prueba silenciosa e innegable de que, en medio de desmantelar un sindicato rival, ella era su cable a tierra. En la cuarta mañana, la ilusión de seguridad se hizo añicos. Tessa estaba en la cocina cortando manzanas, intentando encontrar una tarea mundana que calmara la ansiedad zumbante en su pecho. El ascensor sonó, un sonido agudo y penetrante que rara vez ocurría sin que Wyatt avisara antes. Wyatt entró en el recibidor. No sostenía su tableta habitual. Sostenía una pequeña caja de cartón marrón. Tenía el rostro sombrío. Dominic salió de su estudio antes de que Wyatt pudiera siquiera anunciarse. Echó un vistazo a la caja y la temperatura de la habitación cayó en picada. El hombre gentil y agotado que había besado la frente de Tessa una hora antes desapareció. El monstruo regresó, su columna enderezándose de golpe, sus ojos volviéndose asfalto plano y muerto. «Escanéala», ordenó Dominic. «Ya está hecho, jefe. Sin explosivos, sin químicos», dijo Wyatt, con la voz tensa. La dejaron en la entrada de servicio. Dirigida a ella, Tessa se quedó helada, el cuchillo de pelar resbalando de sus dedos y chocando contra el mostrador de mármol. Se limpió las manos en los jeans, el corazón entrando en un ritmo frenético. ¿A mí? Dominic se colocó entre ella y la caja. «Ábrela, Wyatt». Wyatt sacó un cuchillo táctico de su cinturón, cortó la cinta de embalaje y abrió las solapas de cartón. Miró dentro. Su mandíbula se tensó antes de inclinar la caja para que Dominic pudiera verla. Dominic no se estremeció, pero un músculo palpitó violentamente a lo largo de su mandíbula. Metió la mano en la caja y sacó un pequeño rectángulo de plástico. Se volvió y lo colocó sobre la isla de mármol frente a Tessa. Era su placa azul de plástico de la farmacia. Tessa, técnica principal. Las letras blancas estaban manchadas con una sustancia oscura color óxido. Sangre seca. Tessa la miró, el aire de sus pulmones convirtiéndose en hielo. «Gary», susurró, el nombre desgarrándosele de la garganta. El dulce y aterrorizado farmacéutico que la había dejado salir temprano. El hombre que traía donas los viernes. «Wyatt, llama a la comisaría», espetó Dominic, con la voz totalmente desprovista de emoción. «Averigua qué pasó en la farmacia de la Cuarta con Elm anoche». Wyatt asintió y se apartó, presionando un auricular profundamente contra su oído. Tessa se aferró al borde del mostrador de mármol, los nudillos volviéndose blancos. La habitación empezó a girar. «Lo hirieron por mi culpa». Porque trabajo allí. «Mírame», ordenó Dominic. Le agarró los hombros, su agarre lo bastante firme para anclarla, sacándola del pánico en espiral. «No cargues con esto. Esto es Arthur Moretti. Este es su método. Golpea a civiles para forzar un error. ¿Está muerto, Dominic?», exigió Tessa, con la voz quebrándose. Lágrimas de culpa pura y ardiente le pincharon los ojos. «Dime la verdad». Wyatt volvió a entrar en la cocina. «Jefe, incendio provocado. La farmacia se quemó hasta los cimientos a las 3 de la mañana. Gary estaba dentro haciendo inventario. Está en la UCI en Mount Sinai. Inhalación de humo y traumatismo contundente. Está crítico». Un sollozo salió desgarrado de la garganta de Tessa. Se tapó la boca con una mano, tambaleándose hacia atrás. Las paredes del ático parecían cerrarse sobre ella. Su armadura, su vida cuidadosa y calculada de invisibilidad, la había protegido a ella, pero no había protegido a la gente a su alrededor. «Tengo que ir al hospital», logró decir entre ahogos, girando a ciegas hacia el pasillo. «No», Dominic la agarró del brazo, haciéndola girar de vuelta. «Eso es exactamente lo que Arthur quiere. Espera que rompas la cobertura. Espera que aparezcas en ese hospital para que sus hombres puedan atraparte y ponerte una pistola en la cabeza. No vas a salir de este edificio». «No puedo quedarme aquí sentada», gritó Tessa, empujándolo en el pecho.
La lucha cruda y cínica dentro de ella explotó hacia la superficie. Él se está muriendo por mi culpa, porque tu hermana no pudo pagar sus deudas y tú me arrastraste a esto. Dominic recibió el empujón. No se movió ni una pulgada. Dejó que ella lo golpeara otra vez, sus puños impactando inútilmente contra su pecho sólido, hasta que su ira se rompió en sollozos violentos y temblorosos. Él la rodeó con los brazos, aplastándola contra sí, enterrando el rostro en su cabello. Lo sé, susurró con ferocidad, su voz como un juramento oscuro y dentado. Lo sé, Tessa, pero no voy a perderte. La sostuvo hasta que los temblores se detuvieron, hasta que las lágrimas se secaron en un entumecimiento hueco y doloroso. Luego se apartó lo justo para mirarla a los ojos. Wyatt va a cerrar este piso, dijo Dominic, su tono cambiando a una orden puramente letal. Nadie entra, nadie sale. Voy a llevarme a 50 hombres y voy a encontrar a Arthur Moretti. Voy a cortarle la cabeza a esta serpiente esta noche. Tessa miró su rostro. Vio la violencia absoluta y aterradora gestándose detrás de sus ojos. No le pidió que mostrara piedad, no le pidió que los perdonara. El mundo acababa de mostrarle los dientes, y por primera vez en su vida quiso que el monstruo mordiera de vuelta. «Mátalo», susurró Tessa, con la voz fría y muerta. Los ojos de Dominic se abrieron apenas ante la oscuridad de su tono. Entonces un orgullo oscuro y devastador cruzó su rostro. La besó con fuerza, desesperado. Un choque que dejaba moretones de dientes y aliento, con sabor a sal y promesas. «Volveré antes del amanecer», juró contra sus labios. La soltó, tomó su abrigo de manos de Wyatt y salió por la puerta. Los cerrojos pesados hicieron clic detrás de él, sellando a Tessa dentro de la bóveda. La medianoche llegó y pasó. El ático estaba sofocantemente silencioso. Tessa caminaba de un lado a otro de la sala, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre las alfombras. La adrenalina de la mañana se había desvanecido en un miedo frío y nauseabundo. Cada sombra parecía una amenaza. Cada crujido del edificio asentándose sonaba como un disparo. Wyatt estaba junto a las pesadas puertas principales, con un rifle de asalto descansando casualmente sobre el pecho. No se había movido en 4 horas. A la 1:14 de la madrugada, las luces parpadearon. Tessa dejó de caminar. Miró hacia la araña de cristal. Se atenuó, brilló con fuerza y luego murió por completo. El zumbido del control climático se desvaneció en silencio. Todo el ático quedó sumido en una oscuridad absoluta. «Wyatt», llamó Tessa, con la voz temblorosa. «¡Al suelo!», ladró Wyatt. El sonido de un seguro pesado al desactivarse resonó en la oscuridad detrás del sofá. Tessa no hizo preguntas. Cayó sobre manos y rodillas, arrastrándose detrás del enorme sofá de terciopelo, haciéndose lo más pequeña posible. El corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. El golpe pesado de botas sonó en el pasillo fuera del ático. Alguien estaba allí. Un estruendo ensordecedor sacudió las tablas del suelo. Las pesadas puertas dobles de roble reforzadas con acero se estremecieron violentamente. Estaban volando las bisagras. «Tessa, cúbrete los oídos», gritó Wyatt. Otra explosión desgarró el aire, cubriendo el recibidor oscuro de astillas y polvo. Las puertas se dieron hacia adentro. Linternas cortaron el humo, cegadoramente brillantes. Wyatt abrió fuego. El rugido ensordecedor del rifle de asalto en el espacio cerrado fue agónico. Tessa se tapó los oídos con las manos, cerró los ojos con fuerza y gritó contra sus rodillas. El olor a azufre, panel de yeso pulverizado y cobre ahogó el aire al instante. El fuego de respuesta destrozó la sala. El vidrio se hizo añicos, la araña de cristal cayó en una lluvia de 1.000.000 de fragmentos afilados. El sofá de terciopelo sobre Tessa se sacudió cuando las balas atravesaron la tapicería, cubriéndola de espuma y plumas. «¡Avancen, fuego de supresión!», gritó una voz desde el pasillo. Tessa abrió los ojos. A través del espacio entre el sofá y el suelo, vio a Wyatt.
Estaba atrapado detrás de una columna de mármol, recargando con una velocidad aterradora. La miró, su rostro iluminado por los fogonazos. ¡Corre al pasillo!, rugió Wyatt por encima de los disparos. ¡La sala del pánico! ¡Ve! Tessa no quería moverse. Su cerebro le gritaba que se quedara perfectamente quieta, que se hiciera la muerta. Pero el instinto de supervivencia, afilado durante 23 años luchando por cada bocanada de aire que respiraba, tomó el control. Se arrastró sobre el vientre, ignorando el vidrio que le cortaba los antebrazos, hasta llegar al borde del sofá. Se puso de pie de golpe y corrió a ciegas hacia el pasillo oscuro. Una bala se estrelló contra el panel de yeso a centímetros de su cabeza, cubriendo su cabello de polvo blanco. Gritó, lanzándose alrededor de la esquina. Cayó con fuerza al suelo, golpeándose la cadera, y se arrastró hacia atrás hasta que su espalda chocó contra la puerta de acero de la sala del pánico. Alzó la mano, sus dedos ensangrentados resbalando sobre el teclado biométrico donde Dominic había programado su huella 2 días antes. Acceso denegado. No, no, no. Tessa sollozó, limpiándose el pulgar en los jeans, untándose su propia sangre, y volvió a presionarlo. Acceso denegado. El sistema estaba apagado por el corte de energía. Necesitaba la llave física. No la tenía. Los disparos en la sala se detuvieron abruptamente. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre el apartamento. Tessa dejó de respirar. Se pegó completamente contra la puerta de acero, atrapada en el pasillo estrecho. «Revisa al guardia», ordenó una voz áspera desde la sala. «Encuentra a la chica. Arthur la quiere». Respirando, pero no dijo que necesitara todas sus extremidades. Pasos pesados crujieron sobre el vidrio roto, moviéndose lentamente hacia el pasillo. El haz de una linterna barrió la pared, acercándose centímetro a centímetro a la esquina donde Tessa se escondía. Tessa miró alrededor frenéticamente. Nada. Sin armas, sin escape. Esto era todo. El cuento de hadas terminaba exactamente como su mente cínica siempre supo que terminaría. Con sangre y terror. El haz de luz dobló la esquina, atrapándole el rostro. «Te encontré», dijo el hombre entrando en el pasillo. Bajó el arma y sacó una brida de plástico de su chaleco. Sonrió. Era una sonrisa desagradable y triunfal. Antes de que el hombre pudiera dar otro paso, una sombra se separó de la penumbra detrás de él. Una mano grande cubierta por un guante táctico de cuero se cerró sobre la boca del hombre. Una segunda mano se enrolló alrededor de su garganta. Hubo un chasquido húmedo y repugnante. El hombre se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. Dominic estaba de pie sobre el cuerpo. Parecía un demonio arrastrado directamente desde el infierno. Su traje oscuro estaba arruinado, desgarrado y empapado de sangre negra. Su rostro estaba manchado de ceniza y carmesí. Sostenía una pistola con silenciador en la mano derecha. No dijo una palabra. Pasó por encima del muerto, mirando por el pasillo hacia Tessa. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Sus ojos estaban salvajes, frenéticos, recorriéndola de arriba a abajo en busca de heridas de bala. 3 hombres más irrumpieron en el pasillo detrás de él. Dominic ni siquiera giró la cabeza. Levantó el arma hacia atrás y disparó 3 tiros sordos y silenciosos. 3 cuerpos golpearon el suelo. Tessa lo miró fijamente. Estaba cubierta de polvo de yeso. Sus brazos sangraban por el vidrio y temblaba sin control. Ese era el momento en que debería haber huido. Ese era el monstruo sobre el que Gemma la había advertido, el carnicero cubierto con la sangre de sus enemigos, rodeado de cadáveres en su propia casa. Pero cuando Dominic extendió las manos ensangrentadas, dejándolas suspendidas a centímetros de su rostro, aterrado de tocarla, aterrado de mancharla, Tessa no vio a un monstruo. Vio al hombre que había destrozado la ciudad para volver a ella.
Tessa se lanzó hacia adelante, rodeándole el cuello con los brazos y enterrando el rostro en el hueco de su hombro. El olor a pólvora y sangre era abrumador, pero ella lo respiró como oxígeno. Dominic soltó un exhalo quebrado y áspero. Sus enormes brazos la envolvieron, aplastándola contra su pecho, hundiendo el rostro en su cabello cubierto de polvo. La sostuvo tan fuerte que le dolieron las costillas, meciéndola suavemente de un lado a otro en el suelo del pasillo destruido. «Te tengo», susurró con voz ronca, besándole un lado de la cabeza, la sien, la mejilla. «Te tengo, Tessa. Todos están muertos. Se acabó». La casa segura era un búnker de concreto fortificado bajo un almacén anónimo en Brooklyn. No tenía las ventanas del suelo al techo ni los mostradores de mármol del ático, pero en ese momento las gruesas paredes de acero eran lo más hermoso que Tessa había visto jamás. La adrenalina por fin se había drenado dejando un agotamiento tembloroso y profundo hasta los huesos. Wyatt estaba en la enfermería, recibiendo puntos por un roce de bala en el hombro. Dominic y Tessa estaban solos en los aposentos principales. La habitación estaba escasamente amueblada. Una cama pesada de roble, un baño pequeño y una luz fluorescente dura colgando del techo. Dominic estaba de pie junto al borde de la cama. Se estaba quitando la ropa arruinada. Se movía con rigidez, haciendo una mueca al bajar la chaqueta ensangrentada por los brazos. Tessa estaba sentada en el colchón, con una toalla húmeda en las manos. Lo observaba. La chica cínica que apartaba la mirada del mundo había desaparecido. Miraba abiertamente el mapa de violencia grabado en su piel. Viejas cicatrices cruzaban sus costillas y su espalda. Nuevos moretones ya florecían en morado y negro a lo largo de su costado izquierdo. Él se quitó la camisa arruinada por encima de la cabeza y la dejó caer sobre el piso de concreto. Quedó frente a ella completamente desnudo del pecho, vulnerable y brutalizado. «Gary va a vivir», dijo Dominic en voz baja, sin mirarla. Miraba sus propias manos ensangrentadas. «Arthur Moretti está muerto. Sus lugartenientes están muertos. El resto de la banda está huyendo de la ciudad. Nadie volverá a mirar a ti, a Gemma ni a nadie que te importe». Tessa se puso de pie. Caminó hacia él apretando la toalla húmeda entre las manos. «Estás herido», observó, con la voz firme. «He estado peor», respondió él, por fin encontrando su mirada. Sus ojos estaban ensombrecidos por la duda. Esa noche le había mostrado lo peor absoluto de su mundo. Estaba esperando la repulsión, estaba esperando que ella pidiera irse. Tessa no pidió irse. Alzó la mano y presionó la toalla tibia y húmeda contra una mancha de sangre seca en el pómulo de él. La limpió con cuidado lento y deliberado. La respiración de Dominic se cortó. Cerró los ojos, inclinándose hacia su toque como un hombre hambriento que encuentra pan. Ella limpió su rostro, la columna fuerte de su cuello, la amplia extensión de su pecho. Limpió la ceniza, el sudor y la sangre de otros hombres. Con cada pasada de la toalla, el muro invisible entre ellos se derrumbaba un poco más, hasta que no quedó nada salvo piel y verdad. «Me dijiste que yo dictara el ritmo», susurró Tessa, trazando el borde de una vieja cicatriz sobre su clavícula con el pulgar desnudo. Dominic abrió los ojos. Estaban oscuros, completamente enfocados en ella. «Lo hice, estoy cansada de esperar», dijo ella, dejando caer la toalla al suelo. «Estoy cansada de tener miedo». Las manos de Dominic subieron, descansando ligeramente en su cintura. No se apresuró. La miró con la misma reverencia aterradora que le había mostrado en el ático. Pero ahora estaba forjada en fuego. «¿Estás segura, Tessa? Una vez que cruce esta línea no habrá vuelta atrás. Me perteneces y yo te pertenezco a ti para siempre». «Crucé la línea en el momento en que saliste de las sombras en el apartamento de Gemma», admitió ella, con la voz cargada de emoción. Dominic no necesitó nada más. Se inclinó y la besó.
No fue el beso gentil y vacilante de un hombre intentando no asustarla. Fue una reclamación. Fue profundo, desesperado y devastadoramente completo. Tessa abrió la boca para él, enredando las manos en su cabello oscuro, atrayéndolo más cerca. Él la levantó del suelo con fuerza effortless, cargándola los 2 pasos hasta la cama. La dejó suavemente sobre la colcha pesada, siguiéndola hacia abajo, encerrándola bajo su cuerpo. La desvistió con un cuidado lento y agonizante. Trató su ropa de segunda mano como si estuviera hilada con oro, apartándola hasta que no quedó nada entre ellos salvo el aire frío del búnker. Tessa se estremeció, sus mejillas ardiendo bajo la mirada intensa y pesada de él. «Eres tan hermosa», murmuró él, su voz un raspado áspero contra el silencio. Mantuvo su promesa. Fue increíblemente despacio. Cada toque era una exploración, cada beso una reafirmación. Trazó los contornos de su cuerpo con la boca y las manos, derribando lo último de su armadura cínica, haciéndola sentir cosas que había pasado 23 años convenciéndose de que no necesitaba. Cuando llegó el dolor, fue un pellizco breve y agudo, eclipsado por completo por la abrumadora plenitud de él. Dominic se detuvo de inmediato, la mandíbula apretada, una gota de sudor recorriéndole la sien mientras se mantenía perfectamente quieto sobre ella. Tessa, respiró, esperando. Ella miró el rostro brutal y hermoso del hombre que había quemado un imperio hasta los cimientos para mantenerla a salvo. Rodeó con fuerza su espalda ancha con los brazos, atrayéndolo hacia abajo contra su pecho. «No te detengas», susurró con fiereza. Él no se detuvo. El dolor se fundió en un calor pesado y devorador, un ritmo implacable que sacó a Tessa de las sombras de su vida y la llevó hacia una luz cegadora y aterradora. Se aferró a él, susurrando su nombre mientras el mundo se fracturaba a su alrededor, reconstruyéndose en una realidad donde ya no era invisible. Horas después, el búnker estaba en silencio. Tessa yacía acurrucada contra el costado de Dominic, la cabeza descansando sobre su pecho, la pierna desnuda tendida sobre sus caderas. Su brazo pesado estaba envuelto con seguridad alrededor de su cintura, su mano descansando posesivamente sobre el hueso de su cadera. Él dormía profundamente, el agotamiento finalmente arrastrándolo. Tessa miraba el techo de concreto, escuchando el latido constante y rítmico de su corazón bajo su oído. Gemma se había equivocado. Dominic no había construido una jaula para ella. Había construido una fortaleza. Él era el rey de un mundo violento y sangriento, pero había colocado la corona directamente sobre la cabeza de ella. Tenía 23 años y ya no era una virgen escondida detrás del mostrador de una farmacia. Era Tessa Costa. Y que Dios ayudara a cualquiera que alguna vez intentara tocar a su rey. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje oscuro y emocionante con Tessa y Dominic. Si su lealtad feroz, su romance de combustión lenta y su acción explosiva te mantuvieron al borde del asiento, por favor pulsa el botón de me gusta. Cuéntanos tu momento favorito en los comentarios. ¿Te encantó el intenso enfrentamiento en el ático o su confesión emocional en el búnker? No olvides compartir esta historia con otros adictos al romance mafioso y suscribirte al canal para más audiodramas apasionantes y palpitantes. Activa la campana de notificaciones para no perderte nunca nuestra próxima obsesión.